El 2015 cierra con cifras poco favorables para Venezuela. Según analistas del área, la violencia en la zona metropolitana de Caracas ha aumentado entre un 5 y un 6%. Es decir, que en el país los números podrían estar cercanos a los 26.000 homicidios, lo que pondría a la nación venezolana en el deshonroso primer lugar de violencia en Latinoamérica, por encima de países como Honduras o El Salvador. En el 2014, recordemos, se registraron 130 policías asesinados y en el transcurso del 2015 van 138, alcanzando un récord histórico. Los especialistas argumentan que el deterioro social que sufre Venezuela surge desde la impunidad y la degeneración de los valores de los ciudadanos, situación que ha profundizado o se ha profundizado con un elemento, una arista nueva que tiene que ver con la Operación Liberación del Pueblo. Esto viene a ser organizaciones no gubernamentales dentro y fuera de Venezuela han denunciado que estas células, estas OLP, eventualmente pudieran haber cometido ejecuciones extrajudiciales y han de alguna manera contribuido para realizar detenciones ilegales. Pero de esto y más vamos a hablar con nuestro próximo invitado. Quiero saludar en Caracas a Fermín Mármol. Él es abogado, criminalista, experto en seguridad integral y miembro, por cierto, de la Comisión de Seguridad de la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Idania. Para mí un placer estar contigo para tratar de comprender el clima de violencia y crimen que ha afectado a la gran familia venezolana y sobre todo para conversar sobre lo que ha acontecido en el año 2015. Así es, así es. 26.000 homicidios es una cifra impresionante, pero yo quisiera comenzar preguntándole, ¿se queda corta esta cifra o realmente tenemos una estadística fiable que nos, de alguna manera, nos lleve a pensar que esta va a ser la cifra con la que cierra el año 2015? Ciertamente tenemos que recordarle a los televidentes que Venezuela es un país de 30 millones de habitantes y que cerramos el año 2014 con 24.948 homicidios. Y es factible, muy probable, que haya existido un aumento de al menos el 8% de homicidios a lo largo de este 2015. Si eso se materializa, que es lo que lamentablemente hemos estudiado, vamos a superar los 26.000 homicidios en Venezuela. Es una cifra muy alta, es una cifra escandalosa que inclusive evalúa de manera negativa los 4 planes de seguridad que fueron la apuesta del gobierno nacional en Venezuela para este año 2015. Es bueno que se sepa que en Venezuela existió y está activo el plan patrullaje inteligente o por cuadrante, el plan pacificación, el plan desarme y el plan OLP. 4 planes de seguridad que no pudieron ni siquiera detener el aumento del homicidio, del secuestro, del robo a mano armada, ni siquiera lo pudieron detener. Lo que aconteció es lamentable, es un aumento escandaloso. Ahora, ¿cómo entender, señor Mármol, este clima de violencia, como usted señalaba en su primera respuesta, que se vive en Venezuela? ¿Cómo entender que 4 planes propuestos por el gobierno, y entendemos que si fueron propuestos también de alguna manera se intentó implementarlos, fracasen de esta manera tan escandalosa como usted mismo ha señalado? Sí, ciertamente los planes son materialización de buenas intenciones, pero con las buenas intenciones no se logran resultados. Los resultados necesitan de un apoyo número 1 del presidente de la República. Este es un país presidencialista, como la mayoría de los países latinoamericanos. Los presidentes marcan la prioridad en las políticas públicas y la seguridad ciudadana no fue nunca una prioridad en 17 años de revolución bolivariana.
no fue una prioridad cuantitativa a través del presupuesto de la nación. Estamos en un país donde el gasto militar duplica el gasto de seguridad ciudadana y uno sigue preguntándose, ¿es que acaso Venezuela está en guerra con algún vecino país o con el imperio? Bueno, gracias a Dios que la respuesta es no. Entonces, ¿cómo gastamos el doble en temas bélicos y el tema de seguridad ciudadana preventivo y de represión legal vive con escaso presupuesto? Pero por otro lado, el tema cualitativo. El discurso ha sido ambivalente, ha sido ambiguo. Hablamos de desarme, pero hablamos de revolución armada. Hablamos de desarme, pero seguimos mostrando fusiles para proteger un proyecto político. Estos discursos ambiguos y ambivalentes han trastocado cualquier plan de buenas costumbres, de convivencia ciudadana, de respeto a la ley y de respeto a la autoridad. Entonces, esos son signos evidentes de que esto no fue una prioridad y de esa manera no se puede construir una buena política pública contra el crimen y la violencia. Por otro lado, aquí en Venezuela no se ha convocado a nadie. El sector privado nunca ha sido convocado en 17 años. Las iglesias de los distintos cultos, los gremios, las universidades, los expertos. Entonces, ¿cómo usted quiere prevenir, quiere combatir el crimen y la violencia si estos temas no son prioritarios, pero aparte de eso no se convocan a los talentos de un país, como se hizo en Colombia, como se hizo en Brasil, como también de alguna manera le correspondió a México? Coherencia, después de escucharlo, me vienen dos palabras, coherencia y cohesión. ¿Es lo que quizás ha faltado dentro del accionar del gobierno? Ciertamente, porque en Venezuela tenemos una delincuencia no solamente envalentonada, agresiva, asesina, sino perfectamente estructurada. En Venezuela estamos hablando, en estudios criminológicos, de unas 80.000 personas que han escogido el crimen, que han escogido el delito como oficio en un país de 30 millones de habitantes. Y si la gente quiere saber si es mucho o poco, bueno, comparémoslo con la población reclusa de este país y veremos que la población reclusa de Venezuela ronda 60.000 personas. Es decir, que se encuentran más delincuentes en la calle que tras las rejas, y eso es grave. Pero tenemos otro dato complicado, el dato de impunidad, que de cada 100 delitos que se materializan en Venezuela, solo se castigan 4 a lo que será el cierre del año 2015. Esa impunidad de 100 delitos que solo se resuelvan 4 o se castiguen 4 produce una profunda imitación. Aquello que el escritor latinoamericano Eduardo Galeano decía, la impunidad le hace propaganda al delito y publicidad al delincuente, es una frase que le cabe perfectamente a Venezuela. Tenemos instituciones muy débiles, donde se perdió la meritocracia, donde no se cuentan con presupuestos, donde los mejores hombres y mujeres no están necesariamente al frente de ellos y en donde no se convoca a todos. Entonces el término de falta de cohesión, de falta de coherencia, son términos muy válidos para comprender un poco lo que ha pasado con la seguridad ciudadana en 17 años en Venezuela. Señor Mármol, de cada 100 delitos solo se castigan 4. Esta es una cifra absolutamente importante e impacta igual que todas las cifras que tienen que ver con la seguridad en Venezuela. ¿Por qué de cada 100 solo 4? Es decir, en la cadena, ¿qué falla? Sí, bueno, las instituciones muy débiles. Hagamos un pequeño paneo. Hablemos de las policías uniformadas, aquellos hombres y mujeres que les corresponde cuidar a los venezolanos en calles, avenidas, plazas, parques, centros comerciales. El déficit de policías en Venezuela es de al menos 100% en funciones de patrullaje. Pero el déficit de policías de investigación criminal, los pesquisas, el área de ciencias forenses, el área de criminalística en Venezuela es del 300%. El déficit de fiscales del Ministerio Público, que son los directores de la investigación penal, y los jueces penales es de al menos el 80% en Venezuela. Y el sistema penitenciario venezolano tiene un hacinamiento de al menos el 240%. Si usted revisa cómo se encuentran nuestras instituciones en déficit de personal, bueno, nos demuestra que se quedaron ancladas en el siglo XX. Y reinsisto, esto sin hablar de meritocracia, esto sin hablar de cómo la ideología las ha penetrado en muchas de ellas, esto sin hablar de la falta de apoyo gubernamental para prevenir el delito y también para combatirlo. Porque en Venezuela, insisto, tenemos una estructura criminal organizada
Bueno, que la hemos definido en bloques criminales. En Venezuela tenemos 8 grandes bloques criminales. El primer bloque criminal, bandas y megabandas criminales. El segundo bloque criminal, los colectivos armados y violentos. El tercer bloque criminal, el Frente Bolivariano de Liberación y sus distintas facciones que operan en el occidente. El cuarto bloque criminal, los pseudosindicatos de la construcción y los pseudosindicatos mineros. El quinto bloque criminal le hemos llamado el holding de la corrupción. El sexto bloque criminal, el holding del tráfico ilegal de drogas y legitimación de capitales. Y bueno, por supuesto que tenemos un bloque que es la incidencia extranjera, la FARC, el ELN, los disidentes paramilitares y los garimperios brasileños, que también tienen una incidencia en el crimen de Venezuela de al menos el 7% de la masa total. Estos bloques criminales, insisto, están bien segmentados, y el último que me faltó fue la República de los Pranes o el Pranato Carcelario. Esos 8 bloques criminales están perfectamente definidos, perfectamente cohesionados, se distribuyen el crimen dentro de Venezuela y bueno, tenemos que golpearlo más allá de si erigen banderas revolucionarias. Señor Mármol, yo lo escucho y Venezuela es un país tomado por el crimen. Bueno, si usted compara el cierre del siglo XX, Venezuela no se encontraba en ningún sitial del crimen y la violencia en el continente americano o en el planeta. Hoy día Venezuela es el 9º país más corrupto o menos transparente de todo el globo terráqueo, según Transparencia Internacional. Venezuela tal vez pase a la casilla número 1 en homicidios en el continente americano. Venezuela está dentro de los 20 países con más tránsito de drogas ilícitas dentro del territorio. Y estamos hablando de un planeta de 193 naciones. Quiere decir que en 17 años de proyecto político revolucionario no hemos podido hacer retroceder el crimen, ni siquiera hemos podido evitar que crezca, porque el crecimiento ha sido exponencial. Insisto, el cierre de 2015, el homicidio tendrá un aumento aproximado del 8%. En temas de percepción, el secuestro con fines económicos tendrá un aumento del 60%. Y en tema de robo a mano armada, lo que coloquialmente se le denomina el atraco, el asalto, tendrá por percepción un aumento del 100% con relación al año 2014. Usted mencionó algo, no quiero dejar por fuera, ya revisamos las cifras. Si tengo que escoger un tema para cerrar, no quiero dejar por fuera el secuestro, una industria que se ha ido configurando en Venezuela, una industria de la que hoy viven cantidad de bandas, no solo en Caracas, la capital del país, sino en muchas ciudades importantes venezolanas. Y dentro del secuestro, la modalidad del secuestro express, no sé cuántos hay al día o cuántos pueden haber cada fin de semana. Lo cierto es, usted lo maneja porque es una persona a la que siempre se le consulta, lo maneja cualquier venezolano a quien le secuestran semanalmente un amigo, un familiar, un amigo de un amigo. Es decir, es una situación desesperante. Ciertamente el secuestro en Venezuela ha llevado que nuestro país esté entre los 10 países de todo el globo terráqueo con más secuestros per cápita, específicamente ocupando tal vez la casilla 7ª de todo el planeta. El secuestro es un modo criminal que se popularizó en Venezuela. Las bandas criminales han migrado a ese tipo delictual porque están amparados, número uno, en que la víctima no denuncia. La víctima no ha logrado tener una identificación con las instituciones de investigación criminal. Es una tarea que tiene pendiente el Estado venezolano, conquistar la denuncia ciudadana. Sabemos que en Colombia el sistema Gaula, que se implementó en 1997 y que se ha mantenido a lo largo del siglo XXI, bueno, pudo quebrar la desconfianza ciudadana. Planes como ese debemos de emularlos y mejorarlos en Venezuela, pero no se le hace honor a la denuncia en Venezuela, no se incentiva la denuncia y en el secuestro pensamos que el 90% de las víctimas y sus familias no denuncian y eso realmente da un manto de impunidad y un manto que deja a la familia venezolana desasistida. En Venezuela se materializan no menos de 2.000 secuestros anuales y es una cifra escandalosa en el continente. Agradecer a Fermín Mármol, abogado criminalista, experto en seguridad integral.
Gracias de verdad, señor Malmo, por acompañarnos. Es terrible las cifras de las que estamos hablando. Me gustaría tener más tiempo, pero 2.000 secuestros al año, más 26.000 homicidios, cifras con las que puede cerrar el 2015, yo creo que son la vergüenza para cualquier estado. Sí, ciertamente es algo de lo cual no podemos sentirnos orgullosos, pero la buena noticia, Dania, es que en Venezuela hay mucho talento, mucha reserva moral, y esperamos que desde la nueva Asamblea Nacional se puedan interpelar al rector de la seguridad en Venezuela, a los directores de policía, se pueda reconstituir el presupuesto de la nación para que se puedan fortalecer las instituciones, rescatar la meritocracia, interpelar y vetar políticamente quienes no lo hicieron bien, porque en Venezuela, insisto, tenemos muchísima reserva moral para salir bien parados de este problema. En Brasil es un buen ejemplo, Colombia también lo ha sido, México está en ese camino y bueno, pensamos que nosotros en un plazo, en el mediano plazo, pudiéramos estar teniendo unos vientos promisores en un clima de mayor fraternidad en Venezuela. Ojalá y así sea. Buena tarde para usted.